Señor, a esta iglesia El Batán, por tu gracia y misericordia, nos has tomado en cuenta, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, para ubicarnos en este lugar, en el templo del Eloy Alfaro y Portugal. Pero como iglesia estamos dispersos en toda la ciudad, donde cada uno de los que estamos aquí, bajo el nombre tuyo, oh Jesús amado, por ser cabeza de la iglesia, nos permites en cada lugar donde estemos abrir la brecha para extender tu reino, presentar la unción de la verdad tuya, y tú nos acompañas día tras día, porque has sido fiel, porque eres fiel, porque siempre serás fiel, Señor. Nos trajiste en esta mañana con cuerdas de amor. Nos has permitido expresar con melodías, con oraciones cantadas, con notas musicales de color que lleguen a tu presencia, oh Dios, y tú percibas, Señor, esa adoración de un pueblo que te necesita, y por tu fidelidad tú respondas, oh Señor, al hambre que este pueblo tuyo, la iglesia El Batán, tiene de ti. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios verdadero. Derrama, Señor, hoy tu gracia para que tu palabra sea dada a conocer, y así como la lluvia que cae del cielo y no regresa más allá, tu palabra bendita, Señor, al ser expuesta hoy, llegue a cumplir el propósito al cual tú diseñaste. Gracias desde ya por todo lo que tú vas a hacer. Te adoramos, oh Dios. Responde por tu espíritu, ilumina nuestro corazón para que te lleguemos a conocer mejor hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos, por tan hermoso tiempo de adoración. Esta mañana y el fin de semana que viene vamos a estar hablando sobre el tema de la amargura, basándonos en el Salmo 73. Y anhelamos que descubramos a través de este texto bíblico no solamente lo que es la amargura, sino cómo salir de ella, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que a veces oramos mal, en el sentido de que pedimos a Dios que se nos quite esta amargura en el corazón, ¿verdad? Que así pedimos, quítanos, Señor, esta amargura. Y Dios no lo quita. Vamos a ver cómo lo hace. Y creo que es muy sabio aprender de su palabra en esta mañana. Hoy vamos a hacer la presentación de la primera parte del Salmo 73 hasta el verso 21. Y en la próxima semana analizaremos a profundidad los versos del 22 hasta el 28. Y luego vamos a terminar con el mes de agosto con el tema de la depresión, analizando Primera de Reyes, el capítulo 17 y el capítulo 18. Y una vez que terminemos el mes de agosto, vamos a arrancar en el mes de septiembre con el análisis del libro de Santiago. El libro de Santiago. Vamos así a analizarlo de tal manera que podamos cumplir con lo que Dios ha puesto aquí en esta iglesia El Batán, de que sea la palabra de Dios la que nos mantenga unidos y siempre lo busquemos a Él. La gran mayoría de veces no predicamos prédicas temáticas, como lo vamos a hacer hoy,
se predica la palabra de Dios tal como ella lo presenta. ¿Sí? Es que Dios nos guíe realmente en esta vez. Creo que nosotros, como seres humanos, tenemos a veces la tendencia de fijarnos de manera horizontal cómo nos ocurren las cosas y cómo las reacciones nuestras muchas veces no se ajustan a la revelación de la palabra. Nos agitamos, nos amargamos, porque anhelamos de una o de otra forma que las personas reaccionen con nosotros en la manera que nosotros queremos. Pero no siempre ocurre así. Y porque no ocurre eso, nos molestamos, nos agitamos y más aún llegamos a niveles altos de dolor. Porque pese a que somos cristianos, creyentes, y que se entiende que Jesucristo está en nuestro corazón, no actuamos como la cruz, vertical y horizontal. Actuamos generalmente, en su gran mayoría de veces, horizontal. Porque observamos, miramos cómo actúan las personas y en función de eso nos alteramos, nos agitamos, nos angustiamos, nos deprimimos, nos amargamos. No tenemos un hábito de aprender a mirar de manera vertical. Si nosotros caminamos viendo de manera horizontal, decimos que nos aseguramos no caernos, ¿verdad? Porque vemos hacia adelante. Jamás caminamos viendo hacia arriba, ¿verdad? Porque si caminásemos hacia arriba, posiblemente nos vamos a ir contra el suelo. Pero es interesante cómo la palabra de Dios nos pide que caminemos mirando hacia arriba. ¿Cómo podemos caminar y no tropezarnos si miramos hacia arriba? ¿No? Es igualito como el GPS. ¿Qué es el GPS? ¿No? Es un aparatito que está dándose la vuelta al planeta Tierra y que usted coge su teléfono y manda una dirección y le dice a la derecha, a la izquierda, recto, tantos metros, ¿verdad? Y nos acoplamos, al menos si no conocemos la ciudad, nos acoplamos tanto al GPS que descansamos completamente y tenemos una enorme fe de que ese bendito aparatito nos lleve al lugar que queremos, ¿verdad? Y bueno, a veces aquí en el Ecuador no coincide, pero en otros países sí es exacto, nos lleva exactamente al lugar donde queremos, aunque no conozcamos. ¿Qué pasaría si satélites, 1, 2, miles de satélites se irían? ¿Qué pasarían con los aviones? Imagínense el piloto en el avión ahí y se fue su GPS. Imagínense lo que pasaría. No sabría dónde está ni para dónde va a ir. Sería realmente un desastre si se eliminarían el GPS o todos los satélites que están alrededor de la Tierra. En eso creemos, en la tecnología, pero se nos hace difícil, muy difícil, que nuestro mejor GPS, llamado así, haciendo ese símil al Dios nuestro, nos dé las instrucciones continuamente para dónde ir, para dónde caminar, para dónde dirigirnos, y confiemos completamente en Él para que nos lleve a los lugares seguros, ¿verdad? Y por ser esta tendencia nuestra de mirar de manera horizontal, nos equivocamos, nos arruinamos. Nicolás Winton, un hombre especial en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Dios puso en el corazón de este hombre el buscar en la Alemania nazi a niños judíos. E hizo 1000 cosas para tratar de que los niños judíos puedan ser liberados de la Alemania nazi. Y él hizo todo un esfuerzo enorme de adoptarlos, de ponerlos, de enviarlos a diferentes partes de las naciones para que puedan ser liberados de la muerte. Sus padres, por supuesto, murieron en los respectivos
centros de concentración de Auschwitz. Pasó el tiempo, él nunca dijo nada, él se calló, estaba en silencio. Hasta cuando su esposa logra ver en secreto que él guardaba su diario. Y en el diario estaba ahí los nombres y las fotos de todos los niños que había él liberado en Alemania. La esposa, muy emocionada por lo que había hecho su esposo, que ella misma no conocía, dio a un periodista. Y este periodista hizo un trabajo excepcional. Un día le llamaron en un gran teatro a él, que no sabía por qué le habían invitado. Fue él y su esposa, y él ya viejito, por supuesto, se sienta así, viejito, se senta en las primeras filas de por ahí, ¿no? Y sin saber lo que pasaba, ¿no? Después todos se levantaron, el auditorio lleno, y le aplaudieron, y le abrazaron, y le felicitaron. Y él no sabía por qué. Eran todos los niños que crecieron y que fueron liberados por él, y él no sabía. Por supuesto, él murió recién en el año 2012, de 106 años de edad. Esto es posible cuando se camina viendo a Dios, no viendo de manera horizontal únicamente. Cuando tenemos esa habilidad dada por Dios de percibir lo que Dios quiere de nuestras vidas y que nos hace actuar en este tiempo en que vivimos de manera correcta, evitamos el dolor, evitamos el ser heridos, lastimados, porque nos fijamos demasiado en las cosas que nos hacen. Tenemos la tendencia de considerarnos el centro de gravedad del universo, porque todo debe movilizarse en función de mi persona. Nos enojamos si no nos saludamos, nos enojamos si los hijos no hacen lo que les pedimos, si el esposo, la esposa, los familiares, los amigos, el gobierno, mil cosas, ¿verdad? Vivimos realmente en una situación de crisis extrema, observando un mundo que se destruye, que se desmorona. ¿Cómo vivir en medio del espanto de todas las cosas típicas, en su mayoría malas, que en el mundo hay? Porque en el mundo habrá siempre guerras, injusticias, desacuerdos, dolores, robos, asalto, drogas, miseria. ¿Cómo evitar que nos afecte todo lo que está a nuestro alrededor? Hubo en el tiempo de el rey David un hombre especial llamado Asaf. El rey David, Primera de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16, narra esto. Tenía su deseo de llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, el lugar donde, el sitio donde estaba la gloria de Jehová, que le había acompañado desde el tiempo de Moisés, el arca del pacto, el arca de la alianza que se le llamaba. David quiso llevarle de un lugar a otro y se equivocó grandemente porque le puso el arca del pacto en una carroza. Un sacerdote estaba ahí y la carroza golpeó por una piedra y casi el arca del pacto se desliza y iba a caer. Y por evitar que se caiga el arca del pacto, de la alianza que representaba a Israel, lo mejor de lo mejor, le detiene y sale fuego del arca y le destruyó a este sacerdote. Entonces David se quedó impresionado, inclusive un poco molesto, que por qué tenía que ocurrir eso. Hasta cuando se llegó a darse cuenta que el GPS, por así ponerlo, no era la dirección adecuada que él estaba haciendo. Iban a llegar a un lugar equivocado. El arca del pacto tenían que cargarle los levitas. Y no lo estaba haciendo así. Hizo nuevamente el estudio de cómo debía hacerlo y
congregó a todo el pueblo. Iba a ser trasladada el arca del pacto, el lugar donde quería el rey David hacerlo. Preparó a músicos, nombró a levitas para que conformen una orquesta, una banda, por utilizar el término actual, ¿no?, para alabarle, para adorarle a Dios. Y los levitas le escogieron a Asaf. Y ahí estaba caminando el rey David, siempre encantado porque podía haberle trasladado, lo estaba trasladando el arca a la manera de Dios, en la dirección adecuada del GPS, y llegó al lugar. Tan emocionado estaba David de todo ello, que le dice a Asaf: oye, ven acá, le dice a Asaf, tú eres músico, te pongo para que dirijas la alabanza y cumple 3 cosas. Te nombro custodio del arca del pacto, custodio del arca del pacto, y en esa condición aprende a ministrar en la presencia de Jehová. Da siempre gracias a Dios por lo que Él es bueno para Israel, y alaba a Dios a través de la música. Recuerden que David era músico. Y así empezó el ministerio de Asaf. Dirigió la alabanza, formó un grupo de alabanza, formó una escuela de adoración que duró 500 años. Desde el tiempo del rey David hasta Nehemías. Todos los reyes, los momentos más sublimes de la historia del pueblo de Judá, no de Israel, de Judá. Siempre se nombra que cuando había los grandes avivamientos de los reyes de Judá, se decía: reúnanse, alabemos a Dios a través de el músico Asaf, el vidente. Maravillosa la experiencia de este hombre tan especial. Pero Asaf, sabiendo que tenía una responsabilidad muy especial, escribió los salmos, el Salmo 50, el Salmo 73 al 83, 12 salmos muy especiales. Tenía un enorme amor a la patria, amor a su nación, y era observador de la realidad de su entorno. Escribe el Salmo 73 con su corazón destrozado, con su corazón destruido. Dice así en los primeros 21 versículos: ciertamente es bueno Dios para con Israel. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas con su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? No hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Claramente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta,
Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Qué tal esa descripción del que dirigía la alabanza? Del que dirigía la alabanza, imagínense usted, qué tremenda situación. Asaf fue un hombre transparente. Estaba en custodia del arca del pacto. Sabía que tenía que ministrar a Jehová. Sabía que tenía que dar gracias y alababa a Dios. Y estaba ahí presente mientras la gobernabilidad de David se desarrollaba. Seguramente venían muchas personas importantes de todo tipo, venían a hablar con el rey, a hacer su gestión de gobierno común y corriente. Como por supuesto que el lugar de adoración estaba ahí presente y todos venían, Asaf se daba cuenta. Él percibía que mucha gente que estaba ahí era impía, eran orgullosos, eran arrogantes. Él vio la prosperidad de ellos y se llenó de envidia. El hombre que estaba en custodia del arca de la alianza, el hombre que estaba para ministrar a Jehová, para dar gracias de todo, se llenó de envidia su corazón al ver la prosperidad de los impíos. Como sucede con nosotros muchas veces, ¿sí? Nosotros decimos somos creyentes, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y vemos cómo el impío, el que no le importa a Dios ni el evangelio, ni siquiera se enferma. Yo estoy hecho pedazos con la enfermedad. Prosperan, se enriquecen y yo no tengo ni siquiera a veces para comer. Es difícil manejar las finanzas para nosotros. Mientras el malo prospera, mientras el impío se llena de riquezas, yo como creyente ya no sé qué hacer. A tal punto que este hombre tan especial dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, dice el versículo 13. Como quien dice: ¿de qué me sirve ser cristiano? Si apenas declaro mi fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador, todo me va mal. Se enferma mi mamá, mi papá, mi mujer, mi marido, mis hijos. Perdí el trabajo, no tengo dinero, me va mal, todo está perdido. ¿Cómo responder frente a esas realidades que no solamente en el tiempo de Asaf se dan hoy en los tiempos actuales? Y nos envidiamos muchas veces en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Este hermanito no trabaja como yo en la iglesia y prospera, y yo trabajo como negro aquí en la iglesia y nada. ¿Se da uno esas cosas? Hay envidia y hay dolor, por supuesto. Pero hay una pregunta interesante. Dice este hombre especial: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tal era la amargura de Asaf que su cuerpo se quejaba. Su cuerpo estaba enfermo físicamente por la amargura de su alma. Miren la relación. Su alma llegó a un profundo nivel de amargura y su cuerpo protestaba y se enfermaba. ¿No ocurre muchas veces a nosotros una situación así? Y nos pone en una situación crítica. ¿Qué es la amargura? Creo que vale la pena hacernos esa pregunta. ¿Qué es la amargura? ¿Qué tiene la amargura? ¿Qué tanto daño nos hace que nuestro cuerpo protesta? Que nos hace actuar delante de Dios como bestias, textual, como dice el texto.
La amargura, vamos a definirlo como dice la Biblia. Génesis 27, 34. Es la historia de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac. Isaac ya estaba viejito. Esaú era el primogénito. Jacob nació después, aunque eran gemelos, nació después. Esaú era velludo. Le gustaba la caza, la aventura. Jacob le gustaba estar en casa, no la caza, en casa. En las faldas de mamita. Y la mamita le consentió a Jacob. Era el tiempo de la bendición. Isaac ya viejito. Planearon con la mamá cómo recibir la bendición que era exclusiva para el primogénito, Esaú. Hicieron un pacto con la mamá. La mamá le vistió de tal manera que parezca que es velludo. Le preparó la mejor comida para el marido Isaac. Y le dijo: aquí está tu comida, papito. Papito saboreó la comida. Dijo: este es mi hijo. Le tocó y era cieguito. Este tiene vellos. Este es mi hijo Esaú. Y le dio la bendición. Y se fue cargando la bendición Jacob. Viene luego Esaú, el primogénito. Él sí fue a hacer la caza con Z. Vino con su animalito y le preparó al papá lo mejor. El mismo cocinando, no la mamá, el mismo. Y cuando le presenta al papá, dice el verso 34, y le pedía la bendición, Esaú lanzó un grito aterrador, lleno de amargura, al darse cuenta que perdió la bendición. Y le pidió a su padre que también le bendiga. Pero en ese tiempo la bendición era para el primogénito. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo puede venir la amargura a nuestro corazón? Cuando hay una pérdida. ¿Qué tal si perdiera su carro? O la casa. O dinero. ¿Cuán fácil es amargarnos por eso? Seamos sinceros. Agradecemos a Dios, gloria a Dios, Señor, gloria sea tu nombre, gracias porque perdimos la plata, gracias porque se nos robaron el carro, gracias porque se nos fue la casa. Decimos así. Nos ponemos a llorar, es la verdad, así reaccionamos y es entendible. Porque cuando hay una pérdida fuerte, viene el llanto y la amargura. ¿Qué pasa cuando viene la calamidad? Job, un hombre especial, perdón. Job era un hombre muy rico, tenía 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, de muchos recursos, de mucha plata. Tenía millones de dólares, haciendas, terrenos, todo. Y en menos de una semana perdió sus 10 hijos, perdió sus haciendas, perdió sus recursos, sus edificios, sus carros de último modelo, perdió todo. Para desgracia de él, se enfermó y le dio una sarna desde la cabeza hasta los pies. Le picaba, se consumía. Y para el colmo, la mujer amada le ve ahí y le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, desgraciado. Así le dijo al pobre Job. Y Job le dice: ¿acaso voy a recibir de Dios solamente bendiciones y no males? Y guardó Job su integridad. Pero ¿qué pasó? Un día con la sarna le aguanto. 2 días, 3 días, una semana y no se curaba. Se empezó a consumir, no podía comer. Lo que era robusto se hizo delgado, 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 y era hueso y pellejo. Olía mal, apestaba. Antes se paseaba por el pueblo y la gente le iba a abrazar, y los niños eran el abrazo más feliz, sentir al papá de todos.
Los niños huían de él. Se convirtió en una lacra y en un espanto viviente. En esa condición tan crítica, dice el libro de Job, capítulo 7, verso 11: la amargura en que vivo me obliga a protestar, dice así Job. Todo el libro de Job, en su mayoría de los capítulos, narra la manera como Job defendía su integridad y le culpaba a Dios de su desgracia. Al principio no, pero cuando el dolor fue avanzando, le culpaba a Dios de su desgracia. Llegó un momento, capítulo 42 del libro de Job, cuando Dios se aparece un torbellino y ahí empieza Dios a decirle: a ver, tú párate, Job. Dime, ¿qué hacías tú cuando yo hice todo el firmamento y las estrellas y la osa polar, etcétera? ¿Dónde estabas tú cuando hice el mar, la tierra, y le hice al avestruz y le hice al leviatán y a todos los animales? ¿Dónde estabas tú? Y el pobre Job empezó a sentirse mal. Quiero que escuchen bien esto. Y Job dice: de oídas te había oído a ti, Señor, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Y se le fue la amargura que había en su corazón cuando le miró a Dios, lo que él era. Entonces la calamidad puede producir la amargura. La necedad también produce la amargura. Proverbios 17:25 dice: el hijo necio irrita al padre y le llena de amargura a la madre. Vaya, qué difícil es manejar los padres la vida de los hijos. Por lo tanto, aquí se ve claramente que la necedad del hijo genera también amargura en los padres. El profeta Amós es un profeta muy especial. Amaba a Israel y clamaba a Dios que libere a Israel de la injusticia en que se vivía. Amós, el capítulo 5, el verso 7, indica él, dice: el derecho se convirtió en amargura y echaron por tierra la justicia. Cuando una nación hay injusticia, el derecho se convierte en amargura. Cuando teniendo derecho de pan, de comida, de algo, no lo existe por el sistema injusto en que se desarrolla la nación, el pueblo se llena de amargura. Y el derecho se convierte en amargura. Jeremías, el profeta, lloró 40 años de ministerio y nadie le creyó. Hablaba a los líderes de Israel, de Judá, que se vuelvan a Dios porque Nabucodonosor iba a venir, y él profetizó los 70 años de cautiverio de Judá. Nadie le creyó. Escribe el libro de Lamentaciones, donde él empieza a vivir lo que profetizó y vio destruida su nación. Jeremías dice en el libro de Lamentaciones del capítulo 3, verso 15 y 19: bebí la hiel, me convertí como errante y afligido. Bebió la hiel de la amargura, porque todo lo que él profetizó se convirtió en una realidad. Capítulo 3 del libro de Romanos, Pablo habla: no hay justo ni uno solo, dice así la Escritura. Todos hacen lo malo, todos hacen lo que es incorrecto. Llenan la boca de maldiciones y se llenan de amargura, dice así el texto. Entonces aquí viene la pregunta mayor. Si estos elementos que están alrededor del ser humano producen amargura, la pérdida produce la amargura, la calamidad produce la amargura, la necesidad produce amargura, la injusticia produce la amargura, la enfermedad produce la amargura, estamos perdidos, porque eso es
la vida cotidiana, ¿o no? Todos los días pasamos por eso. Todos los días estamos con eso. ¿Cómo salir de la amargura? ¿Cómo realmente enfrentar? Porque anhelamos que las cosas sucedan y no suceden como esperamos. Siempre hay algo especial que ocurre, que no lo esperábamos y nos altera nuestro normal comportamiento. ¿Qué hacemos? Dice el verso 17: hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de todos ellos. Asaf entró al santuario de Dios y se da cuenta él, Asaf, que se llenó su amargura, su alma, y que en su corazón sentía punzadas, y considera que había actuado como un torpe y se había comportado como una bestia cuando entró en el santuario de Dios. Pero ¿nos parece un poco contradictorio esto? ¿Cuál era el trabajo de Asaf? El trabajo de Asaf era custodio del arca. El arca estaba ahí, él era custodio. Él estaba siempre presente, al lado. Por lo tanto, no es que entró a ver el arca, que ahí estaba, que él comprendió lo mal que él estaba actuando en ver solamente a las demás y no verle a Dios. Entonces, entrar en el santuario de Dios no es como entrar. ¿Este lugar es un santuario? ¿Sí o no? ¿Es un santuario? Claro que sí. Entonces, entremos en el santuario de la iglesia del Batán y se nos va la amargura. ¿Cuántos han entrado acá y van más amargados al salir del culto? Miren lo que dice ahí. Por eso esta iglesia es bien clara. Que dice ahí: os digo, uno mayor que el templo está aquí, Jesucristo. Por lo tanto, entrar al templo, al santuario, no era físicamente entrar al lugar donde reposa o puede reposar la presencia de Dios. Era algo más, algo más. Él estaba custodiando el arca del pacto, pero sin embargo no estaba en la presencia de Dios. Y eso nos debe asustar a nosotros, porque podemos estar haciendo las cosas de Dios sin ser de Dios. Podemos hacer las cosas de Dios sin ser de Dios. Podemos estar en los ministerios como mujeres en todas las cosas de Dios sin ser de Dios. Y eso le pasó a Asaf. Eso le pasó a Asaf. Podemos estar alabando a Dios como mujeres, como maestros de escuela dominical, como todo, haciendo las cosas para Dios sin ser de Dios. ¿Qué es entonces entrar en el santuario de Dios? ¿Qué es entonces estar en su presencia? Es la pregunta que a mí se me ha dado las vueltas, y sueño y hablo y pido que Dios realmente me permita. Y esto es lo que yo percibí de Dios, lo que significa presencia de Dios. Y llegué a darme cuenta por la palabra de Él que estar en la presencia de Dios no es un conocimiento que se puede dar a una congregación. Me fue al piso. ¿Cómo puedo yo dar entonces lo que es la presencia de Dios si no es conocimiento? Si no es una descripción de algo. Entonces, la presencia de Dios está más allá de una descripción que esté alineado a un conocimiento de algo. La presencia de Dios, entrar a su santuario, por lo tanto, es el estado del ser humano que cuando entra al santuario, a la presencia de Dios, percibe la santidad de Él y la gran ofensa que es para Él lo que yo hago, haciendo las cosas de Dios sin ser de Dios. Eso es el mayor espanto.
Y Asaf se dio cuenta de eso. Asaf se dio cuenta de eso. Asaf estaba preocupado de las maldades y de los malvados, y no de estar en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, y esto no se le puede enseñar, sino es propia experiencia personal, no es transmitible como un conocimiento se lo hace, sino de experiencia directa de la persona que está en la presencia de Dios. Se da cuenta lo que mal él es y se da cuenta que ha estado actuando como bestia. En el capítulo 10 del libro de Daniel dice la palabra de Dios que Daniel ve a una persona vestido de lino fino, que su rostro brillaba, que sus pies eran de bronce bruñido. Igual descripción que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Pero cuando vio a ese ser especial que irradiaba luz, Daniel cayó al piso. No podía mantenerse en pie frente a la visión de Jesucristo, como lo vio también el apóstol Juan. ¿Qué es estar en presencia de Dios entonces? A ver, ¿qué es estar en la presencia de Dios? Es tener conciencia de la suciedad y de la inmundicia que es uno frente a la santidad de lo que Él es. Conciencia de su presencia. Y aquí viene la gran revelación. Efesios 4:31. Por favor, vayan anotando, esto es importante. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: aleja de ti la amargura, o quita la amargura, quita la ira, quita el enojo, quita el grito, quita la calumnia, dice el texto bíblico. A ver, ¿qué es esto? Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: aleja de ti la amargura, o quita la amargura, quita la ira, quita el enojo. ¿Lo va a quitar Dios? ¿Quién debe quitarlo? ¿Quién debe quitarlo? Nosotros. Nosotros debemos quitar de nosotros la amargura, la ira, el enojo, la malicia. ¿Cómo vamos a lograr eso, pues? Si hasta cierto punto nos favorece estar amargados, porque llamamos la atención al otro, ¿sí o no? El amargado llama la atención. Pobrecito, está amargado. Hagamos esto, hagamos aquello. Dice el texto: quita de ti la amargura, quita de ti el enojo, quita de ti la ira. Y nunca lo podré hacer hasta que yo pueda entrar en la presencia de Dios, y lo sublime que es Él, lo santo que es Él, me permita darme cuenta a mí, no a los otros, lo que yo soy ante su presencia. En otras palabras, lo que me está diciendo es: deja de ser tú el centro de gravedad, como era al principio Job. Yo soy íntegro, decía Job. Hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer, reclamaba Job. Yo tengo mi integridad. Y si yo no he sido íntegro, y si me llegan a demostrar que yo no he sido íntegro, dice Job, que mi mujer muela el grano de otro y con otro se acueste. No era que quería mandar a la mujerita que le dijo: maldice a Dios, a muérete, ¿no?
Era la defensa de su integridad. Hasta que Job vio la santidad de Jehová en ese torbellino. Hasta que Asaf vio la santidad de Jehová al entrar en su presencia. Cuando vio Daniel la santidad del Mesías muerto y resucitado. Cuando Juan vio al Señor Jesucristo glorificado. Ahí, solamente ahí, el creyente se da cuenta del horror que es haber llegado a la amargura. Ahí se da cuenta del horror que el creyente ha llegado a la amargura. Mis hermanos queridos, dejen poner una ilustración para terminar. Una ilustración que tiene que ver con la mujer, noble creación de Dios, que creo que lo que vive una mujer madre, nosotros los varones no nos damos cuenta, no percibimos, no damos gracias a Dios por lo que Dios hizo a la mujer. Y es la mujer cuando da luz. La Biblia dice que cuando con dolor darás a luz a tus hijos, ¿sí? Por lo tanto, todas las mujeres que aquí están presentes, que son madres o que han sido madres y que pueden ser madres, saben que en el momento van a dar a luz. ¿Qué pasa con la mujer? Aquí está mi linda damita que va a dar a luz, ¿no? ¿Cuántos meses le falta? 3 meses y medio le falta. Y toda mujer, ¿no?, se estresa cuando va a dar a luz. ¿Por qué? Tiene que dar a luz con el dolor, ¿verdad? ¿Usted dio a luz normal? ¿Fue normal? Pasó por todo el trabajo de parto. Mi esposa igualmente pasó con mi hija primera un parto normal, como se suele decir. Cuando está la mamá en la situación más crítica del parto y seguramente en la maternidad, en ese lugar debe ser una armonía musical, ¿no es cierto? Todas las mujeres gritan, todas, ¿no? Si le van al marido le maldicen, ¿no? Seguramente pasa eso, ¿sí o no? No le quieren saber nada al marido por lo que está pasando. Y cuando eso ocurre en la antigüedad, en mi tiempito, a la mujer le hace un corte. Un corte, cuando yo vi casi me desmayo porque ese corte en mí marchaba. ¿Cómo aguanta ese corte? ¿Por qué aguanta la mujer? Porque por un lado está el dolor propio del nacimiento y ¡zas! El corte, casi ni sienten. Y no se concentran en el dolor del corte, sino en el gozo que representa al bebé que entra en su pecho, fruto de su amor. Su mente, su corazón, todo su ser de la mujer está concentrada en el fruto del amor que su hijo que hoy le está dando en ese momento de lactar, y el dolor se le va. Es exactamente lo mismo cuando viene la amargura, el dolor, la herida por lo que hacen otros, porque le han hecho otros, porque la vida es una desgracia, porque mi vida es una situación terrible, porque nadie me comprende, porque nadie entiende el dolor que me está pasando, nadie entiende la enfermedad que me está pasando, nadie me entiende, todos les aborrezco porque nadie me entiende. Cuando cambia la concentración, en vez de centrar su dolor, concentrarse en el dolor, concentrarse en el amor de Dios. Eso es entrar a la presencia de Dios, concentrarse en el amor que me ha tenido Dios a mí, pese a que me he convertido como una bestia en su presencia. Cuando logro experimentar ese amor
de Dios, que me ha tenido paciencia, que me ha tenido misericordia, que me sostiene pese a lo que yo he sido, como percibió Asaf cuando entró al santuario de Jehová y le dijo: Señor, he llenado de amargura mi alma y me duele el corazón con punzadas y me he convertido en una bestia delante de ti. Perdóname, Señor. Se dio el inicio del cambio. La próxima semana vamos a ver las salidas, 8 puntos de salidas que a partir del versículo 22 en adelante se da. Pero en esta mañana creo que es muy importante de poder darnos cuenta de lo que es la presencia de Dios. Querida iglesia, corolario, aplicación. Aquí estamos, más o menos, seguramente un 70% de la capacidad del templo. Y hemos escuchado preciosas canciones. Mi fidelidad, preciosa canción, ¿verdad? Podemos estar en el santuario. Podemos estar en el santuario. Pero no necesariamente en la presencia de Dios. Podemos estar en el santuario, pero no en la presencia de Dios. Hemos podido ir al culto, pero no estar en la presencia de Dios. Podemos estar en nuestros devocionales y no en la presencia de Dios. O podemos estar en la presencia de Dios y, como dice el texto bíblico hermoso, que para nosotros Dios permita que esto pueda darse a conocer, que si estoy en la presencia de Él, nada me importa en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vamos nosotros a orar. Luego vamos a tener la presentación de una niña, que vamos a hacer una conexión con la predicación de lo que implica la inocencia. Pero vamos a orar. Padre, aquí estamos nosotros. Y perdónanos porque nos hemos amargado la vida a veces de gana. Peleamos por tonterías, discutimos por tonterías. Nos hacen daño cualquier cosa que la gente hace, que es normal que haga mal la gente, porque yo también hago mal. Pero Señor, si tu palabra nos muestra que la pérdida produce la amargura, que la calamidad produce amargura, que el pecado produce la amargura, que la injusticia produce la amargura, que la necedad produce la amargura, Señor, estoy sujeto a estar amargado continuamente. Entonces tengo que tener conocimiento perfecto de ti, porque no puedo evitar esta realidad social en que vivimos como seres humanos. Siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades, siempre habrá dolor, siempre habrá angustia, siempre habrá malos que hacen maldades. Siempre habrá. No lo puedo evitar, Señor. Pero ayúdame a entender como Asaf, que entró en el santuario tuyo. Pero no es entrar como en este caso, este santuario, este templo, sino en tu presencia, poder percibir la santidad tuya. Señor, en el nombre de Jesús,
danos entendimiento de esto. Prepáranos para que en la próxima semana podamos percibir claramente los procesos por medio del cual yo debo quitar la amargura, la ira, el enojo. Porque he descubierto la fortaleza que viene de ti al entrar en tu presencia. Al entrar en tu presencia. Y darme cuenta el horror que representaba amargarme la vida de gana. Aunque haya dolor profundo inclusive, la amargura no puede ser mi vestido cotidiano. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque no busco estar en tu presencia. Y me doy cuenta que es más allá de un culto, más allá de un devocional, más allá de una lectura bíblica. Porque soy consciente de que haciendo las cosas para ti, no puedo ser de ti. Dios mío, levántame. Sácame de la posición de bestia, Señor. Úneme a ti, te lo ruego en el nombre de Jesús. Para que al estar en tu presencia, al ver lo santo, lo sublime que eres tú, yo disfrute de lo poco o de lo mucho que tenga. Disfrute de mi matrimonio. Disfrute de mis hijos. Disfrute de lo que respiro. Disfrute de lo que pienso. Disfrute de lo que puedo comer, de lo que puedo desplazarme, de lo que puede caminar. Porque tú guardarás en paz a todo aquel que en ti persevera, porque en ti han confiado, dice así Isaías. Toma tu iglesia, el Batán. Preciosa iglesia escogida por ti para la gloria de tu nombre. Y permite, Señor, gozarnos de la familia esta, el Batán, de amarnos, cuidarnos el uno con el otro. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Ahora permítenos, oh Dios, tomar las ofrendas, los diezmos, agradecidos por lo que tú haces. Y después de las ofrendas, gozarnos al presentar a un niño delante de ti. Recibe los diezmos y las ofrendas que vamos a recoger para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a darlo con alegría de corazón, con gozo, para que tu palabra se expanda en toda la nación. Bendice al dador alegre, Señor, y permítelo darlo con amor para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas.